Bienvenido al curso intermedio de After Effects. Lo primero que vamos a hacer es aprender un poquito más de la línea de tiempo y algunos parámetros de configuración que quizás para muchos sea de contenido básico, pero para muchos no lo sabían. Entonces vamos a hablar a cada una de las herramientas que aparecen en la línea de tiempo llamado atributos. Bueno, vamos a empezar con este tutorial. Lo que quiero que empecemos a conocer es un poco sobre los atributos de esta línea de tiempo. Quizás en cursos más básicos los había explicado quizás un poco más por encima, pero acá pues vamos a ver cada uno de estos iconos y para qué, cuál es su uso, ¿no? Bueno, primero que nada tenemos acá el ojito. Es obvio que simplemente es para habilitar o deshabilitar visualmente ese icono, ¿sí? En tal caso que yo tuviera, voy a colocar acá, voy a reducir lo voy a duplicar y simplemente voy a agregarle un efecto para nosotros, o sea, no hace falta que se aprendan este efecto, igualmente vamos a restablecer acá. No hace falta que se aprendan este efecto, es solo por motivos del tutorial, ¿sí? Vale, perfecto. Entonces, de repente tengo yo muchísimas capas. Y de repente yo quisiera solamente trabajar en una. Quizá ustedes dirán, bueno, ¿y yo para qué voy a usar esto? Créanme que si cuando ya tengan un proyecto muchísimo más grande, con muchísimas más capas, va a ser muy útil esta opción, que es visualizar solamente ese elemento solo, ¿sí? Entonces en por ejemplo, yo quiero solamente visualizar esto. Y acá le damos al icono que está un poco más al lado del ojito, ¿sí? Nosotros mostrando esto, podemos mostrar solamente esto si vemos que tenemos un contenido que tiene demasiadas capas y se nos vuelve lento el proyecto. Entonces así solamente visualizamos eso, trabajamos sobre él y también de repente, como hay muchas capas en este momento que están duplicadas, quizás yo también puedo identificar con esta herramienta solo para así visualizar esto, ¿no? Ok. Acá con la herramienta de bloqueo, obviamente más que todo se utiliza en la creación de template. Igualmente cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, yo voy a crear una capa de ajuste, ¿sí? Y aquí en esta capa de ajuste tengo un efecto que altera todo, ¿cierto? Ok. Y lo que pasa con esa capa de ajuste es que cuando yo quiero mover un icono, obviamente la capa de ajuste está superior a ella y es muy molestoso que, bueno, suceda esto. Lo que tendríamos que hacer en este caso es seleccionar la capa y estar viendo cuál es, porque, bueno, tienes esa capa superior encima de todo que es del tamaño de la composición. Y lo que hacemos es lo siguiente: yo selecciono mi capa de ajuste y la bloqueo. Al bloquearla, igualmente sigue afectando visualmente con el efecto que se le ha agregado, pero yo puedo seleccionar acá ya los elementos y tenemos la capa afectada en la parte superior. Inclusive la puedo ocultar y la puedo convertir en solo, pero ya no la puedo mover, ¿sí? Para yo obviamente moverla, tuviese que desactivarla. Le doy un clic afuera y aquí ya la puedo mover o puedo seleccionar la misma, ¿no? Entonces de esa manera se utiliza la herramienta bloqueo de capas, es muy útil, ¿sí? Igualmente cuando nosotros quizás tenemos muchos proyectos del mismo, y también queremos de alguna manera agruparlos de color. En esto, por ejemplo, yo tengo una animación que me llega de este punto a este punto y yo digo, pues esto, para que no sea similar a esto, a pesar de que yo veo el corte, lo que hago es seleccionarlos todos y acá le cambio el color de las etiquetas. Entonces le puedo colocar red, ¿sí? Y acá pues yo puedo analizar eso un poco mejor. De repente, bueno, esta parte roja me está diciendo que aquí viene un efecto o algo así. Igualmente eso lo vamos a ir viendo dentro del curso intermedio, un poco más profundo, y ya vamos a ver sobre eso. Igualmente, si tú quieres, yo en este caso, yo lo que hago es colocarlos un poco más intensos, estos colores, y lo hacemos acá arriba en Edit, Preferencias. Yo me voy a meter en General de una vez, pero creo que nos metemos en la opción, está por acá, vamos a ver, acá está, ¿sí? En esta opción nosotros podemos igualmente el color, pero yo lo que hice fue colocarlo un poco más intenso. En este caso estoy haciendo el rojo más intenso, le doy colocar. Igualmente todos lo pueden colocar un poco más intenso. Y acá
pues ya se nota un poquito más intenso. Me gusta hacerlo cuando yo tengo un montón de capas y lo que hago es agrupar por color visualmente para que quede un poco más bonito en tu línea de tiempo, porque quizás es un proyecto que vas a vender o quizás otras personas van a utilizar el recurso de ese proyecto de After Effects. Entonces visualmente queda bien. Igualmente yo voy a ir tocando ese tema más adentrándome más dentro de este intermedio, y es importante que vayan sabiendo cada uno de estos elementos, porque quizás voy a hacer cosas que no voy a estar diciendo porque se supone que ya ustedes han visto este video, o los mandaré este video para que lo vean desde el inicio. Ok, acá los modos de fusión, tengo un video preparado para hablar solamente de modos de fusión, pero igualmente si de repente ustedes ven que no ven algún elemento que aparece acá, ustedes le dan segundo clic, columnas, y acá pueden habilitar cada una de ellas, ¿sí? Inclusive acá tenemos un conmutador, ¿sí? Como un switch que yo puedo ocultar, ¿sí? O en este caso los oculto todo para limitar la línea de tiempo, pero básicamente lo que está es mostrándome el área de efectos y combinaciones de layers, y luego me está mostrando las capas de ajustes, los modos de fusión y el track de máscaras, ¿no? Igualmente acá en la parte de abajo también tenemos inicio y salida de cada dimensión de elementos, de cada layer, ¿no? Entonces si yo selecciono acá, y quizás ustedes lo tengan acá, ustedes pueden presionar el switch de modo, ¿sí? Inclusive pasa uno, pasa otro. ¿Por qué aparece esto y por qué no aparece en todo? Porque quizás tú tienes una laptop y en esa laptop pues te limita un poco la pantalla, y es recomendable utilizar esto en switch, ¿sí? Para de repente tú saber qué ves o qué no ves. Vale, yo en este caso lo voy a colocar para seguir hablando de cada uno de ellos. Ok, otra de las cosas cuando nosotros tenemos muchos proyectos y quizás, por ejemplo, yo solamente le voy a decir a la persona que va a utilizar la template, o para mí, ¿sí? Que quizás tengo un montón de cosas acá, como líneas, tengo un montón de cosas, ¿no? Y quizás hay elementos que no quiero que sean visibles dentro de la línea de tiempo, ¿sí? Porque quizás nunca lo voy a usar. Quizás es un efecto, por ejemplo, voy a generar acá un background, ¿sí? Voy a generar acá un background con un sólido. Y supongamos que esto ya es un background, ¿vale? Pero de repente tengo muchos elementos y yo el único elemento que quiero que esté visible, en este caso voy a bloquear la capa de ajuste, y luego lo que hago es que selecciono todas menos la capa que yo quiero que sea visible, pero visible en la línea de tiempo. Sería, creo que esta, ¿no? A ver, creo que sería esta, es la que está de antepenúltimo. Selecciono todo, voy a terminar la capa de bloqueo para también seleccionar esta. Y luego voy a deseleccionar esta con la tecla control, ¿no? Puedo seleccionar y deseleccionar, ¿va? Ok, haciendo esto yo puedo tildar acá esta función, que lo que me hace es hacer visible o ocultar en la línea de tiempo. En el momento que yo lo activo, ¿sí? En el momento que yo lo activo, ya luego me aparece el conmutador como especie del switch, que ahora hace visible todos y ahora los que están activados los oculta, ¿sí? Entonces puede ser que usted tenga un proyecto que de repente se lo va a pasar a alguien que lo va a corregir o va a hacer algo, y no hace falta que vean ese montón de capas, quizás solamente las cosas necesarias, como las capas de texto, las composiciones de reemplazar imágenes o el logo. Entonces ese tipo de cosas. Pero si ya tú creaste toda una configuración de efectos, déjalo así, ocúltalos y bloquéalos también, para que así la persona no esté batallando para seleccionar, para buscar la capa correcta, ¿sí? Entonces esto a mí me sirve muchísimo. Ok, esto que está acá, yo voy a buscar acá un fondo para seguir hablando de esto, pero porque voy a aplicar otro efecto, ¿sí? Voy a hacerlo de este tamaño. Ok, ahora la capa de efectos, este effects, que está la F y la X,
Esto acá a mí me muestra que obviamente esa capa tiene un efecto. Y en el momento que yo la deshabilite, en este caso ella está alterando. Debería de conmutar. Yo lo voy a colocar en la parte de arriba. A ver si de repente con la tecla T. Ok. Creo que lo moví. No sé si lo volví en escala o en rotación. A ver. Se desapareció. Bueno, voy a eliminarlo. Ah, ya sé lo que pasó. Es que como lo había movido en la línea de tiempo, lo voy a colocar más para acá. Y ahí ya se es visible. Ok, en este caso, pues obviamente es otro conmutador, ¿sí? Otro switch, que en el momento que yo lo desactivo, pues ya se deshabilitan todos los efectos que estén acá dentro del panel de efectos de controles, ¿sí? Habilito y deshabilito. En esta herramienta que está acá, que es más que todo para videos, ¿sí? Es una función para videos. Yo voy a explicar esto más a fondo porque estas son muestras de cómo se van a ver los fotogramas, la compresión de los fotogramas, cómo se vería, ¿no? Entonces, vean, no afecta en nada a las capas de ajuste, pero a las capas que sí afecta es a la del logo. Por ejemplo, vean acá, perdón, a la capa de video o imagen. En este caso, lo contrario sería, es como que si fuera reducir en píxeles, ¿sí? Mayormente, por ejemplo, esto se utiliza mucho cuando vamos a crear un video en timeline, un time lapse, ¿sí? Cuando vamos a crear un time lapse podemos utilizar esta herramienta y quizá nos pueden favorecer si de repente ven como una cascada y tiene ese efecto de lavado. Quizá no me están entendiendo lo que les estoy diciendo, pero por eso quiero hacer un video específico para eso. Entonces ya luego lo vamos a hablar. Recuérdense que vamos a hablar sobre este y sobre el de los modos de ajuste, ¿no? Acá la herramienta de linkear, ¿sí? De principal, igualmente también lo vamos a ver en otro tutorial, como el de las máscaras, ¿sí? Entonces ya solamente quería explicarles como desde acá hasta acá, que obviamente esto es el símbolo de la capa 3D, ¿sí? Este es el símbolo de la capa 3D. Este es el de Motion Blur, que es el que habilita el desenfoque de movimiento cuando una animación se mueve, que ya lo vamos a ver a profundo también en otro video que ya se aproxima. Pero ya en los próximos 3 videos vamos a hablar sobre estas características para empezar a la animación. Ya vamos a empezar a animar. Sé que muchos ya están desesperados por este montón de videos, pero como toda carrera, primero viene una cátedra, que es la cátedra informativa, la que te nutres de información para aprender un poco del contexto de las herramientas que estás utilizando. Porque de nada sirve que tú aprendas a hacer una animación simplemente visualmente porque te estás copiando del instructor, pero no estás entendiendo nada de lo que estás haciendo. Por eso lo que hago yo es este tipo de cosas, ¿sí? Ok, la otra herramienta que es mi favorita, ¿sí? En este caso yo voy a crear una composición por acá. Voy a crear una composición, en este caso de una estrella. Vamos a hacerla acá a lo loco, ¿sí? Y esta herramienta que yo voy a usar en este momento, vamos a hacerlo relleno. Recuérdense que, como ya habíamos hablado, esto es una capa vectorial, ¿sí? Una capa de forma. En este caso estoy creando un vector de una estrella, por ejemplo. Ya luego que yo invoco esa capa de formas, creo que sería esta, ok. La voy a invocar acá, la voy a traer, pero yo le voy a aumentar en escala, ¿sí? La voy a aumentar en escala y vean que se pixela. Siendo una capa de forma, obviamente sabemos que no debería pixelarse, pero como la estoy metiendo en una base de una composición que ya tiene un tamaño fijo, acá yo la puedo aumentar y obviamente no se va a perder su pixelación. Pero como ya está dentro, ya tiene unos parámetros de esa composición, que si yo la llevo a otra composición principal, obviamente va a perder los atributos. Pero lo que me da esta herramienta es que parece como un asterisquito en la parte de arriba, es lo que me hace a mí extraer los atributos de
la transformación original de esa capa. En el momento que yo la habilito, vean que sigue siendo una capa vectorial, ¿sí? Por ejemplo, cuando había uno que yo había explicado que creaba como un cubo en 3D y de repente yo ese cubo 3D lo puedo crear acá sin necesidad de meterle una cámara, me lo llevo acá y luego aplico la cámara, aplico a la composición, porque ya esa composición pierde los atributos de 3D, porque los atributos en 3D están en los layers de esa precomposición. Entonces yo activando esto ya crea el cubo en 3D, pero como en una sola capa. Es decir, sabiendo que un cubo tiene 6 caras, tiene 6 layers, entonces creando una precomposición yo reduzco la capacidad y extraigo los atributos para que así esa composición sea como un layer en 3D con los atributos dentro de la precomposición. ¿Qué tal te pareció este tutorial? Ya puedes conocer un poquito más sobre la línea de tiempo y empezar a darle sentido y a no ver tan raro ese montón de iconos en After Effects. Recuerda que mi nombre es Anthony Kumare, espero tu super like, espero tu super comentario y comparte este video con tus amigos que están empezando en el mundo del After Effects.